Hola, bienvenidos a este tutorial del curso de Matemática Aplicada 3 de las carreras de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En esta ocasión explicaremos el método de la secante, sus orígenes, ventajas sobre otros métodos y un ejemplo de aplicación en Microsoft Excel. Para comenzar, definiremos la palabra secante. Esta viene del latín secantis, de secante, cortar. Una secante es una recta que corta una circunferencia en una ecuación en dos puntos. En análisis numérico, el método de la secante es un método para encontrar los ceros o raíces de una función de forma iterativa. Esto se logra al generar rectas que intercepten dos puntos en la curva de la ecuación y evaluar la intersección de estas con el eje de las abscisas para ver si es la raíz que se busca. Más adelante en este método se sustituye el primer punto de evaluación por el punto que intercepta el eje X, generando así una nueva recta. Conforme se realiza el mismo procedimiento varias veces, la distancia entre el intercepto y la raíz de la función se acorta y sus valores se aproximan a la raíz. La derivación del método. Este método en realidad es una variación del método de Newton-Raphson, siendo la principal diferencia entre estos la necesidad de conocer dos puntos iniciales en lugar de uno solo. Otro factor que le da preferencia al método de la secante es cuando en la forma funcional de f de x es difícil el cálculo de la derivada, por lo que el método de Newton no resulta atractivo. El método de la secante se basa en obtener la ecuación de la recta que pasa por los puntos xn-1, fx-1 y xn, fxn. Para construir la recta secante se utiliza el mismo análisis que en la construcción de una recta común. Tenemos el cambio en y, el cambio en x y la pendiente. En esta ecuación, f de x, n más 1 es igual a 0, pues en este punto la recta interseca con el eje y del plano cartesiano. Despejando la ecuación mostrada arriba para encontrar la relación de recurrencia x, n más 1, tenemos la siguiente ecuación. Este valor nos servirá para sustituir a x sub 0 en la recta secante y generar una nueva recta secante con el eje de las abscisas, obteniendo un nuevo valor más cercano a la raíz. Si seguimos con este proceso, llegamos a un nivel lo suficientemente alto de precisión en el que la diferencia entre xn y xn-1 será nula. A continuación, mostraremos un ejemplo paso a paso para hallar la raíz de una función utilizando Microsoft Excel. Ahora vamos a evaluar esta función con el método de la secante para encontrar una de sus raíces. El primer paso que debemos realizar siempre cada que queramos encontrar las raíces de una función es graficar. Esto para conocer de qué valor a qué valor en el eje X vamos a evaluar para encontrar la raíz. Siempre escogeremos un intervalo de valores en X que aquellos puntos en donde la gráfica interseque este eje. Luego construiremos una tabla como la que observamos aquí, donde colocaremos los valores de X. En la segunda columna colocaremos nuestra función, evaluando todos los puntos que vayamos a colocar en X. Y en la columna donde está f de X, podemos colocar un formato condicional para que nos resulte más fácil encontrar aquellos puntos en donde ocurrió un cambio de signo. Estos puntos son aquellos en los que nuestra función graficada intersecará con el eje X. Comenzaremos a evaluar según la gráfica desde el valor de menos 2 hasta 3, con intervalos de evaluación de 0.1. Este intervalo puede variar dependiendo de la precisión que deseemos darle a nuestra respuesta. Después, procederemos a realizar una tabla como la que observamos aquí, en donde debemos colocar los valores en base a la ecuación de este método antes descrita con más detalles. Observamos que tenemos valores para x sub 0, x sub 1, f de x sub 0, f de x sub 1, la pendiente, x sub 2, la precisión y nuestro error porcentual. En x sub 1 y x sub 0 debemos colocar los valores de x en donde hallamos nuestro primer cambio de signo. Luego, en fx sub 0 debemos evaluar nuestra función con los valores de x sub 0. Lo mismo vamos a realizar
para ingresar los valores de fx sub 1, solo que evaluando los valores que nos da x sub 1. Después procedemos a colocar el valor de la pendiente con la ecuación, con la fórmula descrita en esta sección. La fórmula es igual a fx sub 1 menos fx sub 0 dividido x sub 1 menos x sub 0. X sub 2, según la ecuación de este método, debe ser calculada con la siguiente ecuación, que es igual a x sub 1 menos fx sub 1 dividido la pendiente. Este valor de x sub 2 va a ser el valor que deseamos encontrar de nuestra raíz según los puntos evaluados de x sub 0 y x sub 1. El valor de x sub 0 para la siguiente iteración va a ser igual al valor de x sub 1 en la iteración anterior. Ahora, el valor de x sub 1 para esta segunda iteración va a ser igual al valor de x sub 2 de la anterior iteración. Y esto va a repetirse siempre para las siguientes iteraciones. Los valores para calcular nuestros siguientes fx sub 0, fx sub 1, la pendiente y x sub 2 no van a cambiar, así que podemos arrastrarlos desde este punto. Ahora, para calcular nuestra precisión vamos a utilizar la siguiente fórmula. Este valor simplemente nos va a indicar qué tan cercano está nuestro valor de x sub 2 del valor de 0. Y por último calculamos nuestro error porcentual, que nos va a indicar qué tan verídica va a ser nuestra respuesta. Finalmente, ¿cómo sabremos cuál es nuestra raíz? Bueno, la raíz la encontramos en el momento en el que nuestra precisión y nuestro error porcentual van a tener un valor de 0. Y el valor de la raíz, como ya se había mencionado con anterioridad, es el valor de x sub 2, que en este caso nos da un valor de menos 1.6627272614. Comparación con otros métodos numéricos. Para finalizar, vamos a comparar el método de la secante con otros métodos numéricos para conocer las ventajas que ofrece su implementación. Si comparamos el método Newton-Raphson con el método de la secante, vemos que el método de Newton-Raphson converge más rápido, es decir, que necesita menos iteraciones para llegar a la raíz. Sin embargo, el método de Newton-Raphson requiere de la evaluación de la función f de x como de su derivada en cada paso, mientras que el método de la secante solo requiere la evaluación de f de x en 2 puntos. Por lo tanto, el método de la secante puede muy bien ser más rápido en la práctica. El método de la bisección, por otra parte, necesita de muchas iteraciones comparado con el método de la secante, debido a que solo divide por mitades sucesivamente hasta dar con un valor aproximado al real. El método de la falsa posición utiliza la misma fórmula que el método de la secante. Sin embargo, en este caso los valores iniciales de x sub 0 y x1 deben ser tales que f de x sub 0 y f de x sub 1 tenga un signo diferente. Esto significa que el método de la regla falsa siempre converge. Bueno, hasta aquí este video. Espero que les sea de mucha ayuda esta explicación sobre el método de la secante. Nos vemos para la próxima. Solo leí que si no hay